¿Y si el rosario en el que más confías está, en silencio, interrumpiendo tu vida de oración? Esta no es una pregunta para sembrar el miedo, sino una invitación urgente a examinar más profundamente nuestra vida espiritual. Fue el Papa León XIV quien, durante una homilía que conmovió a miles de fieles alrededor del mundo, planteó esta inquietante reflexión. Según él, el rosario no debe ser visto simplemente como un objeto religioso o un símbolo de fe. En realidad, es un canal poderoso que, cuando se utiliza con respeto y devoción sincera, puede abrir caminos de gracia y protección espiritual. Sin embargo, en ciertos casos, y sin que muchos lo perciban, puede transformarse en una puerta hacia desequilibrios espirituales. No necesariamente por supersticiones, más por el uso indebido, la rutina vacía o incluso por haber sido expuesto a energías negativas sin que se haya bendecido correctamente. Te invito a que recorramos juntos este camino de discernimiento a través de 3 claves fundamentales. En primer lugar, recordaremos la dignidad inmensa del rosario dentro de la vida católica y cómo ha sido, durante siglos, fuente de consuelo, milagros y conversión. En segundo lugar, analizaremos cómo los objetos destinados al culto pueden, lamentablemente, ser mal utilizados o caer en la profanación espiritual, perdiendo su sentido sagrado. Y por último, profundizaremos en cómo podemos proteger nuestros hogares con una vigilancia espiritual constante y un amor auténtico por Cristo, fortaleciendo nuestro entorno con la luz de la fe. Antes de comenzar esta poderosa reflexión, no olvides apoyar este contenido con un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo mensajes que transformarán tu fe y tu entendimiento espiritual, guiados por las enseñanzas profundas del Santo Papa León XIV. El rosario no es un adorno, ni mucho menos un amuleto para atraer buena suerte. Es oración encarnada en forma visible. Cada cuenta representa un paso que nos aproxima a los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Desde que Santo Domingo recibió este regalo directamente de la Virgen María, la Iglesia ha reconocido en el rosario una cadena espiritual que une el cielo con la tierra, una conexión viva entre nuestra fragilidad humana y la fuerza divina que nos sostiene. El Papa León XIV, recogiendo la tradición de los santos y doctores de la Iglesia, insiste en que esta poderosa herramienta espiritual, a la que el Padre Pío llamaba arma, debe ser utilizada con total claridad espiritual y profunda fe. No se trata simplemente de repetir palabras, sino de entrar con el corazón abierto en la meditación de los misterios sagrados. Aquí es crucial prestar atención a las advertencias de Padre Pío, el sacerdote estigmatizado que, incluso en medio de sufrimientos extraordinarios, mantuvo una visión espiritual aguda sobre los peligros que acechan a las almas. Entre las enseñanzas más impactantes citadas por el Papa León XIV está esta imagen clara y fuerte: el demonio es como un perro rabioso atado con una cadena. Si te mantienes alejado, no puede tocarte, pero si te acercas demasiado, corres el riesgo de ser mordido. Esta metáfora revela una verdad espiritual profunda. Muchas personas, sin saberlo, cruzan los límites de la protección divina al introducir en sus hogares objetos aparentemente devocionales, pero que no han pasado por el filtro del discernimiento espiritual. No todo lo que parece sagrado realmente lo es. Hay sacramentales que, aunque visualmente bellos, pueden haber sido cargados con intenciones erradas, usos indebidos o simplemente haber sido manipulados fuera del propósito santo para el cual fueron creados. El Papa León XIV relata el testimonio conmovedor de una madre que, tras adquirir un rosario negro en una venta de artículos antiguos, empezó a notar un cambio negativo en el ambiente de su hogar. Sus hijos comenzaron a tener pesadillas, discusiones constantes se volvieron comunes, y un aire de inquietud invadió la casa. Fue solo cuando ella reemplazó ese rosario por otro bendecido por un sacerdote, que la paz regresó como si una nube se hubiera disipado de repente. No se trataba de superstición, sino de una realidad espiritual que no se percibe con los ojos, pero se siente con el alma. El Padre Pío, dotado de un carisma especial de discernimiento, rechazaba bendecir ciertos objetos, incluso cuando aparentaban ser inofensivos. En una ocasión, una mujer se acercó a él con lo que parecía un rosario común y corriente. Antes de que pudiera decir una palabra, el Padre Pío giró el rostro y, con firmeza, exclamó: «Llévate eso de aquí. No fue hecho para la oración».
Más tarde se descubrió que ese objeto había sido utilizado en prácticas contrarias a la fe cristiana, lo cual explicaba la fuerte reacción del santo fraile. Estas advertencias no pertenecen a cuentos inventados ni a supersticiones infundadas. No estamos hablando de ficciones religiosas. La Iglesia, en su sabiduría, no inventa batallas espirituales para sembrar temor en los corazones de los fieles. Muy al contrario, su misión es despertar la conciencia para que podamos vivir una fe madura, firme y lúcida. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los sacramentales, cuando son utilizados con fe viva, nos preparan para recibir la gracia divina y nos ayudan a colaborar activamente con ella. Sin embargo, cuando estos objetos son manipulados de forma inapropiada o con intenciones erradas, pierden su coherencia espiritual y, en ciertos casos, incluso pueden convertirse en canales de confusión o perturbación interior. El Papa León XIV hace un llamado urgente a esta generación, una generación inmersa en una cultura que trivializa lo sagrado y que comercializa lo espiritual como si fuera un producto más de consumo. Hoy en día, se venden rosarios como si fueran simples accesorios de moda, adornos sin sentido, y son adquiridos sin oración, sin discernimiento y sin respeto por lo que representan. Frente a esta realidad, los católicos estamos llamados a redescubrir el verdadero sentido del rosario, a recuperar una actitud de reverencia y conciencia espiritual. Rosarios negros, rosarios rojos como la sangre, y rosarios híbridos que mezclan símbolos ajenos con formas cristianas auténticas no son, por sí mismos, objetos malditos. No se trata de su color ni de su apariencia. El problema surge cuando su origen está contaminado o su propósito fue desviado de su función sagrada. En tales casos, el uso de estos rosarios puede generar una distorsión espiritual. San Pío, el mismo Padre Pío, enseñaba que los objetos materiales absorben las intenciones con las que fueron creados o usados. Un rosario que haya sido empleado en rituales extraños a la fe de Cristo, aunque sea visualmente hermoso, no porta la gracia que proviene de la Iglesia. En cambio, carga con ecos de su uso anterior, que pueden perturbar la vida espiritual del creyente. El rosario negro, tradicionalmente vinculado al luto dentro del simbolismo católico, fue adoptado por ciertos grupos ocultistas precisamente por su capacidad simbólica de absorber y ocultar energías espirituales. Padre Pío advirtió que estos objetos podían convertirse en depósitos de interferencia espiritual, afectando incluso a quienes los portaban sin saber su procedencia. Lo mismo puede decirse de algunos rosarios rojos intensos. Aunque el color rojo remite al martirio y a la sangre redentora de Cristo, no todos los rosarios de ese tono que circulan en el mercado comparten esa herencia sagrada. Algunos fueron diseñados dentro de contextos rituales cargados de significados contrarios a la fe cristiana, distorsionando por completo la imagen del sacrificio que ese color debería representar. Más preocupante aún para el Papa León XIV es el surgimiento de rosarios creados para aparentar inclusión o diversidad, con colores llamativos, diseños extravagantes o mezclas simbólicas que desfiguran el sentido original de esta devoción. Son rosarios que buscan complacer modas o ideologías del momento, pero que se alejan del espíritu de humildad, contemplación y sacrificio que el verdadero rosario promueve. Cuentas de cristal tallado, adornos brillantes o elementos incrustados con símbolos ajenos a la fe católica pueden parecer inofensivos a simple vista, pero según el Padre Pío, estos detalles pueden generar una especie de interferencia espiritual, un ruido invisible que distorsiona la comunicación del alma con Dios. Él solía decir que la oración debe ser un canal limpio, puro, sin obstáculos ni confusión. Cuando los instrumentos de la oración se contaminan o se desfiguran, el fruto espiritual de ese diálogo con Dios se debilita, se diluye, y en ocasiones, incluso se pervierte. En este contexto, la Iglesia no invita al miedo, sino a la vigilancia. No se trata de caer en paranoia espiritual, sino de desarrollar una prudencia iluminada por la fe. ¿Cómo puede un fiel reconocer si su rosario, ese objeto que debería ser un puente hacia el cielo, está afectando negativamente su vida de oración? El Papa León XIV, recogiendo las enseñanzas directas de Padre Pío, nos presenta 6 señales fundamentales para el discernimiento espiritual. Primero, examina el origen de tu rosario. Si proviene de una fuente desconocida, una tienda de segunda mano, un mercado informal o fue simplemente un regalo sin contexto,
lo más prudente es llevarlo a un sacerdote para que sea bendecido adecuadamente. La bendición no es solo un gesto simbólico, sino un acto sacramental que consagra el objeto al servicio divino. Segundo, presta atención a tu experiencia durante la oración. Si al rezar con ese rosario sientes inquietud, ansiedad o incluso un extraño vacío espiritual, no lo ignores. Esas sensaciones pueden ser una señal de que algo no está bien. Tercero, observa detenidamente el diseño. Si contiene símbolos inusuales, formas de ojos, signos astrológicos, runas u otros elementos que no pertenecen a la iconografía cristiana, debes ser cauteloso. La belleza externa no garantiza pureza espiritual. Cuarto, analiza los materiales. Algunos rosarios están hechos con huesos, cristales que se asocian a prácticas esotéricas, o metales que provienen de fuentes dudosas. Estos materiales pueden haber sido manipulados con intenciones contrarias a la fe, y su historia invisible puede afectar la vida espiritual de quien los utiliza. Quinto, escucha la voz interior del Espíritu Santo. Si al sostener un rosario sientes una incomodidad persistente, una sensación de rechazo o malestar, no lo desestimes. Esa inquietud puede ser una advertencia divina que merece ser atendida con respeto. Sexto, evalúa tu vida de oración. Si notas que tu rosario, en vez de acercarte a Dios, se convierte en una barrera, en un obstáculo que entorpece tu diálogo con el Señor, puede que estés ante un problema que va más allá de lo psicológico. No siempre se trata de distracción o rutina. A veces, hay algo más profundo que está interfiriendo. Todas estas advertencias nos conducen a una verdad esencial: el corazón del rosario es el corazón de María, y María siempre nos conduce a Cristo. Nada puede sustituir la pureza de intención, la claridad de la fe y el uso reverente de los objetos sagrados. El Papa León XIV subraya un punto muy importante: las interferencias espirituales no suelen comenzar con fenómenos llamativos. No siempre hay luces, ruidos o señales evidentes. A menudo se presentan con sutileza, como una neblina que entra por una ventana abierta y se asienta sin que uno se dé cuenta. El mal no siempre grita. A veces susurra. Y en esos susurros se esconde el verdadero peligro. Hoy en día, muchos hogares cargan con pesos invisibles que no provienen de lo que se ve, sino de lo que se tolera sin saberlo. Objetos que deberían acercarnos a Dios, cuando son profanados o mal utilizados, terminan por desorientar, en lugar de iluminar el camino. Esta es una advertencia que el Padre Pío repitió incontables veces a lo largo de su vida. El Padre Pío advirtió en muchas ocasiones que las influencias espirituales no se limitan a las personas, también pueden adherirse a objetos, especialmente cuando esos objetos han sido creados, manipulados o utilizados en contextos que contradicen el Evangelio. No se trata de superstición, sino de realidades espirituales que han sido reconocidas por la Iglesia durante siglos. El Papa León XIV ha hecho eco de esta verdad en sus homilías más recientes, subrayando casos reales en los que familias católicas comenzaron a experimentar una atmósfera densa, pesada, en sus hogares. Cambios repentinos de humor, discusiones sin motivo aparente, niños con insomnio o ansiedad inexplicable, todo surgía sin causa visible. Pero había un punto en común: la introducción reciente de un objeto religioso cuya procedencia o historia era desconocida. Uno de los relatos más impactantes que el Papa comparte es el de una familia que había recibido como regalo un antiguo rosario de color rojo intenso. Estéticamente, era hermoso, con cuentas talladas y un brillo que lo hacía destacar. Decidieron colocarlo con devoción sobre el altar familiar, sin sospechar que, en cuestión de semanas, la armonía del hogar se desintegraría. El padre, antes tranquilo y paciente, comenzó a manifestar una agresividad inusual. Los hijos, que dormían con tranquilidad, empezaron a tener pesadillas constantes. Una tensión inexplicable se instaló como una sombra persistente. Ante este escenario, buscaron orientación espiritual. Un sacerdote que había estudiado las enseñanzas del Padre Pío los recibió. Al escucharlos, les hizo una sola pregunta: ¿han traído recientemente algún objeto religioso nuevo a su casa? Esa pregunta sencilla desató una revelación profunda. Al identificar el rosario como posible causa, decidieron retirarlo y bendecir la casa con oración y agua bendita. Lo que sucedió después fue gradual,
pero notorio. La serenidad comenzó a regresar. Las noches volvieron a ser tranquilas. Las discusiones se disolvieron. La atmósfera cambió. Este ejemplo no pretende insinuar que cualquier malestar tenga origen en un rosario. El propio Papa León XIV aclara que discernir es una virtud, pero el temor desmedido no lo es. No todo objeto desconocido está contaminado. Sin embargo, la conciencia espiritual es parte de la sabiduría cristiana. Y esta sabiduría no se limita a lo visible, también abarca lo invisible, lo que el alma percibe pero el ojo no ve. Un punto especialmente delicado son los llamados rosarios híbridos. Se trata de aquellos confeccionados con piedras cristalinas, símbolos de religiones orientales o cuentas con forma de ojos. El problema no reside en los materiales en sí, sino en los significados que portan. Un rosario no debe ser un objeto de confusión. Fue creado para proclamar una única verdad: Jesucristo es el Señor, y María, su madre, nos guía hacia Él. Cuando un objeto de oración incorpora elementos que simbolizan otras creencias o filosofías contrarias al Evangelio, se introduce una contradicción espiritual. Este tipo de contradicciones, aunque aparentemente inocentes, pueden desviar el propósito del rosario y distorsionar su poder como instrumento de gracia. La oración pierde fuerza cuando se mezcla con señales confusas. Por eso, la Iglesia nos invita a recuperar la reverencia y a purificar incluso los detalles más pequeños de nuestra vida devocional. Cualquier objeto que altere, aunque sea de forma no intencional, la claridad del mensaje cristiano, que María nos conduce a Jesús, puede introducir un desorden profundo en la vida de oración. El Papa León XIV compara este tipo de confusión espiritual con una especie de interferencia, como una emisora de radio que no logra sintonizar bien la frecuencia. El alma lo percibe. A veces no se trata de un hecho dramático, sino de señales sutiles, distracciones constantes durante la oración, ansiedad sin causa evidente, o incluso una repentina pérdida de deseo de rezar el rosario. Estos síntomas espirituales no deben ser ignorados ni minimizados. El Santo Padre insiste: cuando esto ocurre, debemos examinar cuidadosamente los instrumentos que usamos en nuestra devoción, no con paranoia, sino con discernimiento pastoral y prudente. A partir de esta observación, el Papa ofrece una reflexión profundamente enraizada en la tradición teológica de la Iglesia. Los sacramentales, como el rosario, no actúan de manera automática ni mágica. No poseen poder por sí mismos, como si fueran amuletos. Su eficacia espiritual proviene de la fe viva de la Iglesia y de la disposición interior de quien los utiliza. En otras palabras, es la intención recta, unida a la gracia de Dios, lo que activa su poder espiritual. Un rosario que nunca ha sido bendecido, aunque sea estéticamente bello, no está aún consagrado como canal de gracia. Peor aún, un rosario usado anteriormente con intenciones impuras o en contextos contrarios a la fe cristiana puede conservar lo que el Papa llama un residuo espiritual. Incluso si se bendice después, es posible que ese objeto siga afectando la vida espiritual del creyente. Por eso, la Iglesia no solo recomienda bendecir los objetos sagrados, sino también tratar con sumo respeto a aquellos que se perciben como espiritualmente comprometidos o contaminados. El Papa León XIV enseña con claridad: devolver estos objetos a los elementos naturales no es superstición, sino un acto de reverencia. Quemarlos o enterrarlos, siempre acompañados de oración, es una manera de reconocer su propósito original y de pedir a Dios que anule cualquier influencia distorsionada. Este gesto no debe ser visto como un ritual mágico, sino como una expresión humilde de fe y obediencia. El Santo Padre destaca 3 pilares fundamentales a la hora de elegir un rosario auténtico. Primero, su origen. Siempre que sea posible, adquirirlo de comunidades religiosas, artesanos católicos comprometidos o fuentes confiables dentro de la Iglesia. Un rosario nacido del corazón de la fe tiene una fuerza distinta. Segundo, la bendición. Jamás se debe comenzar a usar un rosario sin antes haberlo presentado ante un sacerdote para que sea bendecido. Este acto consagra el objeto para su uso devocional, apartándolo de cualquier posible influencia anterior. Tercero, la intención. Incluso el rosario más puro y bendecido pierde su sentido si se utiliza con distracción, por costumbre o sin devoción. La oración auténtica nace del corazón, y el rosario es su eco material. Después de la misa, solicitar la bendición de un rosario debe vivirse como un momento de gracia, no como una formalidad más del día.
Es una oportunidad sagrada para consagrar algo que será parte íntima de nuestra vida de oración. En tercer lugar, la intención. Antes de utilizar cualquier rosario, es fundamental iniciar con una oración, dedicándolo conscientemente a la gloria de Dios y pidiendo la intercesión de la Virgen María. Este gesto sencillo puede marcar la diferencia entre una práctica mecánica y un verdadero encuentro espiritual. Algunos podrían pensar que tanta cautela resulta excesiva. Pero el Papa León XIV responde con serenidad pastoral: ningún acto de reverencia es inútil. En el contexto de la oración, buscar claridad no es rigidez, es una expresión de amor. El Santo Padre comparte la historia de un joven seminarista que, a lo largo de los años, había acumulado muchos rosarios. La mayoría eran obsequios de amigos y familiares bien intencionados. Los tenía colgados en la pared de su habitación, más como decoración que como objetos de devoción. Con el tiempo, comenzó a sentir un vacío en su vida espiritual. Le costaba concentrarse incluso durante la liturgia. En una confesión, mencionó esta especie de niebla interior que lo acompañaba desde hacía semanas. El sacerdote le hizo una única pregunta: ¿has consagrado a Dios los objetos que tienes en tu habitación? Esa simple pregunta abrió una puerta. El joven regresó a su habitación, tomó cada rosario, oró sobre ellos, descartó aquellos que le generaban inquietud y llevó los restantes para ser bendecidos nuevamente. El cambio no fue inmediato ni milagroso, pero fue palpable. Su corazón recuperó la paz, y poco a poco su vida de oración recobró el sentido y la profundidad. Esta historia es un ejemplo del camino que el Papa León XIV desea que cada católico redescubra: la santidad comienza en el hogar. No solo con nuestras acciones, sino también con lo que decidimos tener cerca. Los objetos que nos rodean deben acercarnos a los sacramentos, nunca alejarnos de ellos. Un rosario no es un talismán, ni una pieza decorativa cargada de superstición. Es un instrumento de comunión con el cielo, pero como todo instrumento, necesita estar afinado. Si este mensaje está tocando tu corazón, detente un momento ahora y apoya este video con un me gusta y suscríbete al canal. Ese pequeño gesto puede convertirse en una chispa de luz en tu vida, una puerta que se abre a una nueva profundidad espiritual guiada por la sabiduría del Papa León XIV. Y es precisamente esa sabiduría la que lleva al Papa a destacar la importancia de escuchar las voces más pequeñas dentro de nuestros hogares. No solo lo que dicen los niños, sino cómo se comportan, cómo duermen, cómo guardan silencio. Los niños suelen ser los primeros en percibir lo que los adultos ignoran. No se trata de exageración mística, sino de una verdad respaldada por siglos de experiencia católica. Los inocentes tienen una sensibilidad especial ante el ambiente espiritual. Padre Pío, con su profundo don de discernimiento, observó en múltiples ocasiones que tanto los animales domésticos como los niños reaccionaban de forma instintiva ante lo que espiritualmente está fuera de lugar. En un hogar, los signos pueden ser sutiles: un niño que evita siempre entrar en cierto cuarto, un perro que gruñe sin motivo aparente cerca de una repisa en particular. Estos comportamientos, a primera vista triviales, en realidad pueden ser señales de una realidad más profunda. El Papa León XIV lo expresa con claridad: las cosas espirituales se anuncian con suavidad, pero dejan huellas profundas. En numerosos testimonios recogidos por sacerdotes cercanos a Padre Pío, se repite un patrón inquietante: hogares donde persiste una sensación de inquietud, tristeza inexplicable, tensión crónica o frialdad espiritual, casi siempre tienen en común la presencia inadvertida de un objeto religioso comprometido. Un rosario olvidado en un estante, un crucifijo adornado con símbolos extraños, o una imagen hermosa, sí, pero espiritualmente rota. El Santo Padre es enfático: ningún objeto tiene más poder que la gracia de Cristo. Pero también advierte: la gracia no actúa donde la fe ha sido sustituida por negligencia o superstición. No debemos tratar los objetos sagrados como amuletos, enseña el Papa. Pero tampoco podemos ignorar su dimensión espiritual. Un rosario no es neutral: o está consagrado o está distorsionado. Uno de los primeros signos de que algo está fuera de lugar es la alteración del sueño. Insomnio sin causa aparente. Niños que se despiertan con miedo. Pesadillas que comienzan justo después de colocar cierto objeto en la habitación. Estos síntomas rara vez se asocian con lo que está sobre la mesa de noche,
pero deberían ser considerados con atención. El Papa León XIV anima a todos los fieles a consagrar sus hogares a la oración. Esto significa abrir cada habitación a la luz de Cristo, no solo en teoría, sino con gestos concretos. Esta apertura espiritual incluye examinar cuidadosamente qué traemos a casa. ¿Este rosario fue bendecido? ¿Sabemos de dónde proviene? ¿Contiene símbolos o energías que no pertenecen a nuestra fe? Estas preguntas no son triviales. Tocan directamente la seguridad espiritual de nuestras familias. Una mujer que mantenía correspondencia con Padre Pío compartió un testimonio revelador. Su familia se había vuelto distante, fría, irritable. Las discusiones estallaban con facilidad. Incluso su propia oración le resultaba pesada, sin vida. Una amiga suya, profundamente espiritual, al visitar su casa, se sintió incómoda sin saber por qué al pasar cerca de un mueble donde había varios rosarios expuestos en el pasillo. No supo explicarlo con palabras, pero algo no estaba bien allí. Ella comenzó a sentirse inquieta. Ese pequeño comentario llevó a la mujer a retirar todos los rosarios que había comprado en línea, mayormente para decoración. Los reemplazó por un solo rosario bendecido, sencillo, pero lleno de significado espiritual. A partir de ese momento, el clima espiritual de su hogar comenzó a cambiar. El Papa León XIV explica este fenómeno con una analogía poderosa. Así como el moho crece en la oscuridad, la confusión espiritual se desarrolla en los lugares que no están iluminados por la luz de la oración. Cuando un objeto en nuestra casa tiene un pasado espiritual contradictorio, es como un espejo que refleja una luz equivocada. Aunque no hable, ese objeto transmite algo a nuestra alma. Por eso, el Papa insiste en que los católicos deben reclamar sus hogares como lugares de gracia, no solo por lo que evitamos, sino también por lo que activamente consagramos. El crucifijo familiar, el agua bendita en la puerta, un rosario bendecido al lado de la cama. Estos no son simples adornos, son signos de un pacto, instrumentos de protección divina. El Papa León XIV ofrece un proceso sencillo y pastoral para quienes no están seguros acerca de un rosario que poseen. Primero, reza con él. ¿Te sientes atraído por Dios o te distrae? Segundo, si es necesario, haz que se le dé una nueva bendición. Tercero, si la inquietud persiste, ponlo a un lado y habla con un sacerdote. Y cuarto, si se te aconseja, deshazte de él de manera adecuada, quemándolo o enterrándolo después de una oración. Es importante resaltar lo que el Papa enfatiza: no temas a estos objetos, pero tampoco ignores las señales. El miedo pertenece al enemigo. Y agrega, el discernimiento pertenece a los santos. Para los hogares que experimentan un gran malestar espiritual, recomienda un reinicio espiritual completo. Invita a un sacerdote a bendecir la casa. Organiza un pequeño rincón de oración. Coloca un crucifijo en un lugar visible. Usa incienso o agua bendita de manera regular. Lo más importante es rezar el rosario todos los días en voz alta, en familia, si es posible. Porque el rosario, cuando se reza correctamente, se convierte en una luz que ilumina y disipa las tinieblas espirituales, trayendo paz y protección divina a todo el hogar. Una sombra nunca debe prevalecer sobre la luz. Una historia, en particular, conmovió profundamente al Papa León XIV. Una joven pareja, recién casada y devota en su fe católica, se encontraba constantemente en disputas, incluso por cosas triviales. Rezaban, se confesaban y asistían a misa con regularidad, pero la paz nunca parecía llegar. Decidieron hacer una introspectiva en su hogar, y fue entonces cuando descubrieron un rosario que les había sido regalado por un pariente lejano. Un rosario con un diseño multicolor y símbolos extraños en la cruz. Ninguno de los dos había rezado con él, simplemente descansaba allí, en una estantería, olvidado. Al retirarlo y reemplazarlo por un rosario de madera tradicional, bendecido por un sacerdote, el cambio fue inmediato. Primero en su oración, luego en su unión. Esto no es magia, es fe. Lo que el Papa León XIV nos pide es simple pero profundo. Tratemos lo que es santo como algo verdaderamente santo. Esto implica una vigilancia sobre todo lo que entra en nuestra casa en nombre de la fe.
Un rosario nunca debe causar confusión ni competir con diseños seculares. Debe hablar claramente de Cristo y María, sin más adornos ni distracciones. Su propósito debe ser único, guiarnos hacia la santidad. El Papa concluye este enseñamiento con una reflexión inspirada en las palabras de San Pablo, que todo se haga para la edificación. Si un rosario destruye la paz, interrumpe la oración o nubla el alma, es posible que haya llegado el momento de dejarlo ir. Cuando la niebla de la confusión se disipe, el Papa León XIV insiste en que no debemos detenernos simplemente en eliminar el problema. Debemos ir más allá y restablecer lo sagrado en nuestros hogares. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enseñado que los lugares pueden ser reclamados para Dios. Las casas, en particular, no deben ser espacios neutrales. Son las iglesias domésticas, el primer altar de la vida cristiana. Esta restauración comienza en el corazón de la familia, con gestos simples pero poderosos, como un hogar lleno de oración, de objetos benditos y, sobre todo, de la presencia viva de Dios. Es fundamental que cada rincón de nuestra casa refleje la gracia divina, no solo a través de lo que evitamos, sino también por medio de lo que consagramos activamente. La oración no solo debe ser un acto espiritual, sino también estructural. El Papa León XIV anima a cada familia católica a establecer un espacio dedicado exclusivamente a la oración, no solo como un símbolo, sino como un acto intencional y concreto. Un crucifijo, una imagen sencilla de Nuestra Señora, una vela bendita y un solo rosario tradicional. Estos elementos forman el ancla espiritual de un hogar. Más que una simple disposición, lo que realmente importa es la consagración. Es por eso que el Papa aconseja llamar a un sacerdote para que bendiga el hogar. No solo las habitaciones, sino también las relaciones que allí se viven. La bendición de una casa es un acto sacerdotal que invoca la autoridad de Cristo sobre las dimensiones físicas y espirituales del espacio. Cuando se realiza con fe, establece un perímetro de paz. En los hogares que han sufrido de confusión espiritual, tensiones, pesadillas o divisiones persistentes, esta bendición no es opcional. Es esencial para restablecer el equilibrio y la serenidad en el ambiente. Además, el Papa León XIV recomienda lo que él llama el escudo espiritual. No se trata de una fórmula mística, sino de una práctica sencilla basada en la herencia de la Iglesia. Coloca un crucifijo sobre la puerta principal. Mantén agua bendita cerca de la entrada. En cada dormitorio, pon un solo objeto bendecido, un crucifijo o un rosario tradicional. Estos signos visibles sirven como recordatorios para todos los que entren en el hogar de que ese espacio pertenece a Cristo. A los padres, el Papa les habla con especial urgencia. Los niños no solo heredan tu genética. Les dice que heredan tu atmósfera. Un hogar saturado de gracia se convierte en un refugio seguro, un lugar donde el alma puede descansar y encontrar paz. Por el contrario, un hogar lleno de devociones confusas se convierte en una niebla espiritual, que impide la claridad y la serenidad. Es por eso que invita a todas las familias a redescubrir el rosario diario, no como una rutina, sino como una lluvia constante de gracia. Cada década que se reza es como una piedra colocada en los muros de la casa, fortaleciendo su estructura espiritual y creando un refugio firme para quienes viven en ella, fortaleciendo así el hogar contra la erosión espiritual. El Papa recuerda el ejemplo de San Juan Pablo II, quien solía decir que el rosario moldeó su sacerdocio entero. La repetición, la meditación y el acto físico de sostener las cuentas. Este proceso integra cuerpo y alma en los misterios de Cristo, uniéndolos en una experiencia espiritual profunda. Pero, una vez más, esto solo ocurre cuando el rosario mantiene su identidad y origen claros. El Papa advierte contra la tentación de convertir el rosario en un simple accesorio. Llevar el rosario sin rezar es como portar una armadura sin tener guerra que librar. Aún más grave es cuando algunas personas lo usan como una pieza de moda, despojándolo de su identidad espiritual. La Iglesia no prohíbe el uso del rosario como adorno, pero insiste en la reverencia. El rosario debe descansar sobre el corazón, no sobre el cuello. Debe ser rezado, no solo exhibido. El Papa comparte la historia de una estudiante de secundaria que llevaba un rosario multicolor grande como un accesorio de moda.
Su fe era sincera, pero poco definida. Con el tiempo, comenzó a sentirse distante en la oración, distraída y confundida. Una hermana religiosa se acercó con suavidad y le preguntó sobre el origen del rosario. Resultó que lo había adquirido en una boutique de la nueva era, llena de otras herramientas espirituales. La hermana le entregó un rosario de madera simple, lo bendijo y le enseñó a rezar una década cada día. El cambio fue silencioso, pero constante. Su alegría regresó. Esto es lo que el Papa León XIV quiere decir cuando afirma: los objetos no son neutrales. O señalan hacia Cristo o no lo hacen. En cuanto a los rosarios que inquietan el espíritu, la Iglesia ofrece caminos claros a seguir. Si el rosario es cuestionable, pero no perturbador, puede ser bendecido y conservado. Si causa incomodidad, debe ser apartado. Si un rosario causa incomodidad, debe ser apartado, rezado sobre él y discutido con un sacerdote de confianza. Si lleva símbolos ocultos, contradice la iconografía católica o fue adquirido en un lugar que se opone a la fe, no debe ser guardado. En caso de necesitar desecharlo, el método debe reflejar el respeto por el objeto sagrado. Los rosarios que han sido bendecidos nunca deben ser arrojados a la basura. El Papa León XIV reafirma la práctica tradicional: deben ser quemados o enterrados con una oración. No es necesario que sea una oración larga, una simple oración de agradecimiento y renuncia basta. Lo que realmente importa es la intención de cerrar la puerta abierta por la confusión y reabrir la que da paso a la gracia. El Papa también ofrece un último recordatorio. No todos los rosarios deben ser elaborados para ser poderosos. De hecho, él anima a los fieles a buscar los más sencillos, aquellos de cuentas de madera, cruces pequeñas hechas por manos religiosas. Estos llevan en su interior la fuerza silenciosa de una creación orante. Son confeccionados no en fábricas, sino en silencio. Y el silencio, nos recuerda, es el lenguaje nativo de Dios. Llama a esto la teología de la simplicidad, un recordatorio de que cuanto más humilde es un objeto, más espacio deja para que Dios actúe a través de él. El rosario, en su esencia, no se trata de color o material. Se trata de comunión. De la comunión con María, quien siempre nos lleva a su Hijo. Al cerrar esta reflexión, el Papa León XIV ofrece una última exhortación. Si nunca has dedicado tu hogar a Cristo, este es el momento. No esperes a que surja un problema para hacerlo. No asumas que todo está bien solo porque no haya nada visiblemente incorrecto. Crea ahora un santuario. Prepara las paredes de tu hogar para que resuenen con el ritmo de la oración. Lo sagrado no es solo una sensación. Es una acción, una decisión deliberada de consagrar el espacio y la vida a Dios. Es una decisión. Cuando un hogar se consagra como santo, no se convierte en perfecto, pero sí se convierte en protegido. Esa es la promesa que la Iglesia ofrece cuando tomamos en serio los instrumentos de devoción que nos rodean. En la última parte de esta enseñanza, el Papa León XIV vuelve al corazón del asunto. El rosario, cuando se usa con fe y claridad, sigue siendo una de las armas espirituales más poderosas en las manos de la Iglesia. Pero, como toda arma, debe ser manejado con conocimiento, reverencia e intención. El Papa nos recuerda que, Padre Pío solía decir a menudo, el rosario es el arma para estos tiempos. No es una decoración, no es un accesorio, no es un objeto de colección, es un arma. Y toda arma requiere entrenamiento. Ese entrenamiento comienza con el discernimiento. Si el rosario en tu posesión ha traído incomodidad, división o sequedad espiritual, no entres en pánico. Comienza con la oración. Pide al Espíritu Santo que ilumine la historia de ese objeto. Examina sus símbolos, materiales y origen. Habla con un sacerdote. Invita a la Iglesia a caminar este camino contigo, no solo, sino en comunión. Para muchos católicos, este recorrido será sanador. Restaurará el propósito y la claridad en su vida de oración. Para otros, puede requerir dejar ir objetos que una vez fueron preciados. Pero el Papa León XIV nos asegura que dejar ir lo que confunde tu alma no es una pérdida. Es obediencia. Y la obediencia siempre da frutos.
El Papa comparte un testimonio conmovedor. Un viudo, anciano y devoto, guardaba una colección de rosarios que su esposa había reunido durante décadas. Entre ellos, había uno que lo inquietaba sin razón aparente. Nunca lo usó, pero lo guardaba como un recuerdo. Después de escuchar una homilía sobre el discernimiento espiritual, finalmente llevó el objeto a un sacerdote. El sacerdote lo bendijo nuevamente, pero sintió la necesidad de recomendar su entierro. Esa noche, el viudo describió su primer sueño tranquilo en meses. La paz, explica el Papa León XIV, es la señal más clara de que la gracia ha sido restaurada. El Papa también ofrece una nota importante para aquellos que están en el ministerio. Catequistas, sacerdotes, líderes de grupos juveniles, enseñen a los fieles sobre los sacramentales. No asuman que ya lo saben. Muchos católicos hoy en día, incluso los devotos, confunden el pensamiento mágico con la vida de devoción. Recogen objetos sin formación adecuada. No bendicen nada. Rezan poco. Y en ese vacío, la confusión espiritual crece. El Papa desafía a cada hogar católico. Renueven su relación con el rosario. No solo en forma, sino en espíritu. Elijan uno, bendíganlo, recen con él, dejen que se convierta en parte de su ritmo espiritual, no como una tarea, sino como una gracia. El Papa reflexiona profundamente sobre las palabras de San Luis de Montfort, quien llamó al rosario un árbol místico de rosas. Cada Ave María, dijo él, es un pétalo. Cada década, una flor ofrecida a María. Pero, ¿qué tipo de flores estamos ofreciendo? Cuando el rosario se confunde en su propósito, cuando lleva a otros espíritus, significados ajenos o intenciones comerciales, la flor se marchita. Pero la buena noticia es que puede volver a florecer. Y esta es la esperanza que el Papa León XIV nos deja. No miedo, no vergüenza, sino renovación. Una vida renovada en el rosario renueva el hogar. Un hogar renovado fortalece a la familia. Una familia fuerte renueva a la iglesia y una iglesia renovada se convierte en la verdadera luz del mundo. De nuevo la luz del mundo. También nos recuerda que ningún objeto tiene más poder que Cristo. Si has utilizado un rosario que puede haber sido espiritualmente comprometido, recuerda que la misericordia de Dios restaura todas las cosas. Llévalo a la luz. Llévalo a la iglesia. Deja que las manos del sacerdote, actuando en nombre de Cristo, consagren nuevamente lo que fue mal utilizado. Lo que el Papa llama es a cada católico a regresar a la simplicidad. En una época de ruido espiritual, elige el silencio. En un tiempo de fe decorativa, elige la profundidad. En una época de confusión, elige la claridad. Esto es lo que exige el rosario. No solo repetición, sino devoción. No solo cuentas, sino creencia. Al cerrar esta catequesis, el Papa León XIV no habla como un erudito, sino como un padre. El diablo, dice él, no puede entrar donde María es bienvenida. Y María entra a través de la oración, a través del rosario. Orado con amor y enfoque. Cuando lo rezamos, no solo recitamos palabras. Invitamos al cielo a entrar en nuestros hogares. Y así, deja 3 invitaciones finales. Primero, ve ahora y examina los rosarios en tu hogar, no con miedo, sino con discernimiento. Segundo, elige uno, simple, bendecido, enraizado en la iglesia, y comienza de nuevo. Una década, un misterio, un día a la vez. Tercero, enseña a otros, especialmente a los jóvenes. No dejes que la próxima generación herede confusión. Permíteles heredar claridad. Déjales ver el rosario como lo que verdaderamente es, un salvavidas hacia Cristo a través de las manos de María. Si haces esto, el Papa León XIV promete, tu hogar no solo estará protegido, se convertirá en una fuente de gracia. No por los objetos en sí mismos, sino por la oración que los rodea, no por las cuentas, sino por el misterio que proclaman, y no por tu fuerza, sino por tu entrega a Dios. Este es el camino de devoción auténtica. Esta es la sabiduría de los santos, y esto, dice el Papa, es la luz que el mundo necesita ahora más que nunca. Si este mensaje ha profundizado tu fe o ha traído claridad a tu camino espiritual,
no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Ayúdanos a difundir las enseñanzas del Santo Papa León XIV a más almas que buscan la luz y la verdad.